Mi nombre es Melesio Pérez Garquín y yo les voy a hablar sobre las bases de datos orientadas a objetos. Pues como veremos, empezaremos de la historia de las bases de datos, como ya se dio a que las bases de datos fueron creadas con la finalidad de poder apegar más a lo real, a lo, a los objetos. Se hizo con esta finalidad porque existían aplicaciones grandes que no se les podía almacenar. Así que por esta razón nació esto de base de datos orientada a objetos. Fue creado en el año del 60 por un doctor una universidad de Noruega. Como les venía diciendo, las bases de datos orientadas a objetos pueden definirse sobre operaciones, sobre los datos, como parte de la definición en la base de datos. Las bases de datos orientadas a objetos fue un tema que se pensó que revolucionaría la manera de persistir de la información en los sistemas de software durante los 90. Un regimiento de este concepto fue gracias a las comunidades del software libre y la identificación de aplicaciones idóneas. Uno de los principales conceptos de base de datos orientados a objetos se pusieron con la idea de satisfacer las necesidades de las aplicaciones más complejas. Los principales conceptos que se utilizan en las bases de datos orientados a objetos pueden ser uno de estos de los siguientes. La identidad de objeto: se debe de identificar al objeto. Constructor de tipos: encapsulamiento. Empatibilidad: son los lenguajes de programación de jerarquía que se pueden son una de sus conceptos, sus características de este tipo de base de datos. Además, sus ventajas, que es mayor capacidad de modelado, ampliabilidad, lenguaje de consulta más expresivo, educación a las aplicaciones, mayores prestaciones. Desventajas: como tiene sus carencias de modelo de datos universales, no tiene datos universales. Carencia de experiencia: no cuenta con mucha experiencia este tipo de base de datos. Carencia de estándares: no cuenta con estándares. Y carencia de no tiene una teoría matemática que le sirve de base. La optimización de consultas compromete el encapsulamiento. Tiene su competencia con CGBDR y CGD2R. Estos son unos principales diferencias vemos en el comportamiento, las unidades básicas de la información de cada caso. El modelo racional define los tipos como instantes específicos de una unidad con un identificador único y las propiedades de entidad. En cambio, el caso de la base de datos orientados a objetos, se almacenan los objetos que se definen como un objeto están de modelado una situación. La base de datos, como venía diciendo, pues son bases de datos inteligentes que almacenan métodos y datos, no solo datos. Las bases de datos que simulan una acción o entidad real. Estas simulan una acción real, por eso son de objetos. Según la variedad de almacenado, son estáticas, dinámicas, modelos de jerarquía, datos de red y relacional, documental y educativa, según el contenido de la base de la bibliografía, base de datos bibliográfica. Y entrando a los gestores, hablaremos de uno de los grandes, MySQL, un intérprete SQL. Este base de datos permite crear bases de datos de tablas, insertar
datos, modificarlos, eliminarlos, hacer consultas y muchas operaciones. PostgreSQL, este sistema de gestión de base de datos, objetos en el código fuente disponible, libre de licencia de BSD. Symbiose, creada en 1984 por Holman, desarrollado por Symbiose, enfocado a la inteligencia empresarial.